Francisco Sagasti acaba de publicar Ciencia, Tecnología e Innovación, un libro que ha recibido elogiosos comentarios de sus presentaciones en el Perú y también en el extranjero, que inclusive han dicho que es un libro absolutamente indispensable para América Latina. Francisco, ¿cuán indispensable crees que es tu libro? Bueno, no sé si mi libro es indispensable, pero el tema es absolutamente central. ¿Qué has querido poner? ¿Cuáles son las ideas centrales? Mira, la primera idea central de este libro es que, queramos o no queramos, el conocimiento, la innovación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico van a ser los principales determinantes del bienestar y la prosperidad para los países en el futuro. ¿Van a ser? ¿No están siendo ya? Bueno, ya lo son en los países en los cuales hay una inversión muy grande y una capacidad muy grande en ciencia y tecnología, pero en América Latina todavía no lo son, desgraciadamente. ¿En ningún país de América Latina o el Perú está a la saga? Bueno, Perú está muy atrás en comparación con otros países y en Brasil estamos ya en el umbral. Brasil está a punto de empezar a construir toda una estrategia de desarrollo basada en la generación y utilización de conocimientos. Han invertido durante 30 40 años creando una enorme capacidad. Están ahora a punto de tener programas de becas para 100.000 estudiantes de doctorado por año en el exterior. Y están llegando a niveles como los que ya tienen los Estados Unidos e Europa, pero todavía no lo han hecho, están a unos 5 años o 6 años de dar ese gran salto. ¿Por qué crees que América Latina no entendió que debería invertir en ciencia, tecnología e innovación? ¿Por qué siempre hemos esperado que la innovación venga de otros países, de Europa, de Estados Unidos, de la Asia, finalmente? Yo creo que hay una combinación de factores y la proporción en que se combinan es distinta y diferente para cada país. Una cosa que es común en primer lugar es el hecho que la cultura latinoamericana, la cultura derivada de los españoles, de los portugueses, nunca le puso tanto énfasis a los temas de ingeniería, conocimiento, tecnología, como le puso énfasis a los temas de leyes, de derecho, teología, etc. Como resultado, tenemos un sesgo, y tú lo ves en los doctorados en toda la región, hacia las ciencias sociales, hacia las humanidades más que las ingenierías. Pero por encima de esto lo que ha sucedido es que ni los empresarios, ni los investigadores, y peor aún los políticos, no han entendido muy claramente el papel que juegan la ciencia y la tecnología en el mundo actual. En el libro haces una recopilación de los hechos. ¿Desde qué etapa exactamente? Bueno, el libro tiene varias partes. En la primera parte lo que trato de hacer es explicarle al lector cómo es que a lo largo de cientos de años y hasta miles de años la capacidad de generar y utilizar conocimientos fue adquiriendo cada vez más importancia. Y me detengo en cierto detalle a partir del siglo XVI, con la expansión del sistema capitalista a nivel mundial, con los viajes de los descubrimientos, y cómo esta fue la primera vez que la ciencia y la tecnología modernas, por llamarlas de alguna manera, empezaron a jugar un papel en los éxitos económicos, en los éxitos militares, comerciales, etc. Todo esto luego de allí pasó hacia el siglo XX, hasta llegar a qué es lo que sucedió, por ejemplo, hasta la Segunda Guerra Mundial, una cosa que poca gente sabe, pero la victoria de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial se debió en gran medida a los investigadores científicos de Inglaterra, porque inventaron el radar, fueron los que descubrieron todo el tema de criptología de la máquina de Enigma y pudieron descubrir todos los mensajes cifrados que se mandaban los alemanes entre sí. Esto era una labor pura de investigación científica dirigidas por físicos atómicos, físicos nucleares. La bomba atómica fue la que al final paró la guerra con Japón. Y la innovación en la tecnología estuvo en todo, ¿no? El Volkswagen nació en la guerra. Nació en la guerra, claro. Y lo que sucedió es que después, de ahí viene el gran salto en la segunda mitad del siglo XX, todos estos avances durante la guerra empezaron a aplicarse al mundo de la economía, al mundo civil, al mundo de las empresas privadas, al mundo incluso de las organizaciones de servicios como salud, educación, etc. Todo esto llega a América Latina y ese es el periodo que cubre el libro en detalle a partir de fines de los años 40, con la creación de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, la CEPAL, y con la creación de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Y el libro detalla cómo durante la segunda mitad del siglo XX en América Latina hubo un periodo de inicios y de creatividad en este campo. Y de dictaduras. Bueno, eso es curioso. Uno de los problemas que trato de tocar allí es qué papel juegan los gobiernos militares en este campo. Y cuando estaba preparando el borrador final de este libro, tuvimos un debate con un amigo que me escribe desde Argentina y me dice: Francisco, te has olvidado de considerar el papel nefasto que tuvieron las dictaduras en el desarrollo de la ciencia. Y claro, en el caso, por ejemplo, de Argentina, el dictador Onganía cerró la Facultad de Ciencias Físicas, de ahí un momento emblemático en el cual viene la policía y le rompe la cabeza a palazos al decano de la Facultad de Ciencias. ¿Por qué? Porque en este lugar estaba la gente más pensante, con mayores protestas, con los más demócratas que se opusieron al gobierno militar. ¿Y en el Perú? No, ni en el Perú, ni en Brasil, por ejemplo. Velasco apoyó la innovación. Eso fue una de las cosas curiosas. Durante el gobierno militar, en el Perú se creó el Instituto de Investigación Tecnológicas y Normas Técnicas, el ITINTEC, se creó el INCITEMI. El Perú, durante los años del gobierno militar, tanto durante Velasco como durante el gobierno de Varela Bermúdez, aumentó su capacidad y sus inversiones en ciencia y tecnología de una manera muy alta. ¿Y después qué ha pasado? Durante los 80 tuvimos la crisis del fenómeno del Niño, del 82-83, donde la economía se redujo en un 15%, luego tuvimos la crisis de la deuda, tuvimos la hiperinflación, el terrorismo, y no había cómo invertir en ciencia y tecnología. Cuando en 1990 llega el ingeniero Fujimori como presidente, todo el mundo dijo: un rector de una universidad va a apoyar a la ciencia y la tecnología. Pues exactamente al revés, se cerraron institutos de investigación, se redujeron los presupuestos, se regalaron algunas estaciones experimentales agrícolas a agricultores, empresarios privados, y el resultado fue que durante los 80 y los 90 todo lo que se había avanzado en los 70 se retrocedió. ¿Y los últimos 10 años, del 2000 para adelante? De los 2000 para adelante ha empezado a haber una recuperación en el caso de Perú, lenta todavía, insuficiente, y el resultado es que estamos a la cola en términos de inversiones en ciencia, tecnología e innovación, a la cola de la región. ¿Qué hacemos cuando necesitamos? Porque evidentemente en el quehacer actual se requiere innovación. ¿Compramos siempre? Bueno, en la mayoría de los casos estamos importando conocimientos y tecnología. En otros casos estamos improvisando con una productividad muy baja y con soluciones que son parches temporales y que no permiten realmente un crecimiento sostenido. En medio de eso hay algunas excepciones muy importantes. Lo que está claro es que conociendo todo el potencial que tenemos en productos naturales, en recursos naturales de todo tipo, si le insertáramos un componente de tecnología y conocimiento con una inversión muy fuerte, lo que podríamos dar un enorme salto. Pero eso toma tiempo. Es decir, el Perú no puede darse el lujo hoy día de evadir esta responsabilidad. No, definitivamente no. No hay manera en la cual sea posible tener crecimiento sostenido y sostenible e inclusivo a mediano plazo sin invertir fuertemente en ciencia, tecnología e innovación. Y esa es una de las conclusiones centrales del libro. Ajá, porque el Perú no es un país cualquiera, es un país con una megadiversidad que efectivamente para impulsar la exportación de mejor manera de toda esta producción requiere innovación, requiere tecnología. Pero no solamente para exportar, sino para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios que sirvan para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, ¿no? Yo creo que exportar es importante, pero no es lo único que tenemos que hacer. Hay un mercado interno muy grande. Ahora, lo interesante, y entrando a la situación... Yo hablaba de exportación porque estamos acostumbrados a exportar materia prima. Ah, claro. No va más. No va más. Y ahí lo que tenemos que hacer es utilizar los recursos de este boom de los últimos 10 años en precios de los productos minerales para poder apoyar y sostener un proceso de transformación productiva. Que dicho sea de paso fue lo que hizo Finlandia, eso fue lo que hizo Australia, eso fue lo que hizo Suecia mucho antes, países que dependían básicamente de minerales o de maderas y bosques, como en el caso de Finlandia, utilizaron toda esa riqueza para transformar su economía, bueno, y ahora están exportando celulares, tecnología, mucho más, es el caso de Finlandia. Y lo mismo lo está haciendo Noruega, lo mismo lo hizo Australia, yo creo, y lo está haciendo Canadá. En el caso del Perú tenemos esa posibilidad y no la estamos utilizando. Brasil sí lo está haciendo. En este momento tiene una economía mucho más diversificada. ¿Cuáles son las conclusiones de tu libro? Mira, la conclusión central, además de esa que hemos dicho del papel de la ciencia y la tecnología,
es que el futuro de la región es muy promisorio. Cuando uno ve la situación de otras regiones del mundo, África, el Medio Oriente, Asia Central, Europa, uno se encuentra con una combinación de problemas o un conjunto de problemas que son muy difíciles de superar. Pero cuando uno ve América Latina y América del Sur especialmente y el Perú específicamente, uno se da cuenta que tenemos, para empezar, una diversidad de diversidades, diversidad biológica, diversidad cultural, diversidad de ecosistemas, diversidad de fuentes de energía, diversidad de fuentes de agua, etc. Y lo que a uno le permite reaccionar contra situaciones difíciles es precisamente esa diversidad. Segundo, tenemos una población que no es demasiado grande, es decir, tenemos 30 millones de habitantes, claro, en relación a nuestra dotación de recursos, pero es lo suficientemente grande para tener un mercado interno más o menos razonable. Y más aún, durante los próximos 30 años, las personas entre 15 y 65 años van a ser mayoría, es decir, vamos a tener más trabajadores que personas dependientes o ancianos o niños. Y eso nos da lo que se denomina el dividendo demográfico. Fuera de eso hemos aprendido muchas cosas, ya nadie quiere populismo, hiperinflación, ni cosas, mucho menos la gente valora la estabilidad macroeconómica y, en fin, tenemos una gama y hemos demostrado, por ejemplo, en gastronomía, en turismo, de que tenemos posibilidades muy, muy grandes. Si lográramos poner el ingrediente que nos falta, que es conocimiento, tecnología e innovación, yo creo que el Perú podría dar un salto muy, muy grande en los próximos 10, 15 o 20 años y ponerse a la vanguardia mundial sin ningún problema. ¿Crees que el presidente Humala lo ha entendido? Bueno, ha hecho declaraciones en este sentido. Yo espero que sea uno de los ejes centrales. Evidentemente no es el primero, está mucho más preocupado por temas de inclusión, por temas de desarrollo social, de reducción de la pobreza, etc. Pero lo que está claro es que en el corto plazo es posible enfrentar alguno de esos problemas con los recursos que se tiene. En el mediano, 4 o 5 años, y en el largo plazo, más adelante, es imposible hacerlo sin contar con una capacidad científica y tecnológica propia. Una o dos decisiones que debería tomar. En este tema, en primer lugar, cuadruplicar o quintuplicar las inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para poder reforzar algunas instituciones que son valiosas, pero que están realmente en la actualidad así, sin recursos. No solamente sin recursos, están realmente asfixiadas totalmente. ¿Cuál es? Por ejemplo, el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto Geológico Minero. ¿CONCITEC también? CONCITEC también, pero CONCITEC habría que hacer otra cosa, ¿no? En un segundo tema, y hay una reforma bastante grande porque realmente no hay una concepción de qué es lo que hay que hacer con las instituciones. Pero además de esto de recursos y reformar instituciones, hay un tema central. El Perú no tiene gente. No tenemos en este momento estudiantes graduados de posgrado en maestría y doctorados en las ciencias e ingeniería en cantidad suficiente para sostener el tipo de desarrollo que necesitaríamos. Si en este momento quisiéramos crear un gran instituto dedicado a la metalurgia para poder apoyar la transformación de nuestros minerales en metales y darles mayor valor agregado, necesitaríamos decenas de PhDs en metalurgia de todo tipo y no los tenemos. La primera acción, desatar los nudos. Desatar los nudos, de hecho, ¿no? Gracias, Francisco. Bien, gracias a ti, Zenaida. ¿A quién está dirigido tu libro? A las generaciones futuras de especialistas en políticas de ciencia, tecnología e innovación, transmitiéndoles lo que aprendió la mía para que no cometan nuestros errores y estimulándolas a que cometan los suyos propios.